Muy buenas, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre y en la Radio Santa Victoria y redes sociales como opinionlibre.hoy. En Facebook nos encuentras en las redes sociales Radio Santa Victoria como parte de este acuerdo o convenio, alianza estratégica entre Opinión Libre y Radio Santa Victoria en Chiclayo. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Carlos Hackanson. Él, doctor, es constitucionalista, catedrático principal de la Universidad de Piura, y el día de hoy trataremos con él el cambio de constitución, ventajas y desventajas, para lo cual voy a invitarlo al estudio. Hola Julio. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Por la invitación. Bienvenido, un gusto tenerlo de nuevo por Opinión Libre. Encantado. Doctor, si bien es cierto, ya las voces del cambio de constitución han bajado un poco, sería bueno tocar el tema, puesto que no quita que mañana más tarde pueda salir algún candidato de alguna tendencia de izquierda, ¿no? Queriendo hacer de repente un cambio de constitución. Ya hemos tratado ese tema aquí en algún momento. Enmienda de constitución o enmienda, reformas o enmiendas, pero sería bueno retomar el tema, dado que ya estamos en un proceso electoral. Entonces, yo quisiera, para empezar la conversación, manifestar que el Perú tiene 12 constituciones a la fecha. La primera en 23 y a la fecha pues tenemos la constitución de 1993, que es una constitución social democrática, ¿no? Porque la del 79 ha sido una constitución comunista. Así es. Bueno, el tema... Sí, te escucho, Julio. Doctor, le decía pues que la constitución del 79, que es la que se coge en algunos grupos políticos de izquierda o centro izquierda, pero básicamente izquierda, es la constitución del 70, que es una constitución básicamente comunista. Que la de 93 tiene más que ser una constitución social democrática. Entonces, como le mencionaba, Perú tiene 12 constituciones, no es nada bonito, creo yo, tener cada cierto tiempo, no llegar a los 60 años de una constitución o a los 100 años de una constitución de países de la región, como México, es decir, ya tiene una constitución que tiene 60 años. Y díganos, doctor, en conocimiento, ¿qué está pasando? ¿Por qué este deseo de algunos grupos de tirarse abajo esta constitución y reformar y la solución es una constitución nueva? Bueno, en realidad el tema de la constitución, un tema actual, es un tema longevo, creo que data desde de su misma promulgación, ¿no? Ya tiene casi 30 años de debate, ¿no? Esto trae otros problemas porque la Constitución del 93, pues efectivamente no ha tenido una legitimidad de origen, ¿no? A diferencia de la Constitución del 79, que se dio luego de un gobierno militar, ¿no? Prolongado, ¿no? Que dio paso al retorno a la democracia y una nueva constitución. Bien se pudo también regresar a la constitución del 33 y sobre ella hacer reformas, pero lo cierto es que la constitución del 79 recibió toda la modernidad, ¿no? Surgida en las constituciones de la posguerra, ¿no? Es que lo que va de la Segunda Guerra Mundial, del 45, ¿no? En adelante. Eso no recogió la constitución del 33. Prefirieron, en vez de reformarla y modernizarla, decidieron elaborar otra. La Constitución del 93 no tuvo legitimidad de origen, pero yo sí discrepo con mis colegas en lo siguiente, que considero que sí tiene legitimidad de ejercicio. Es decir, además de los 27 años que viene rigiendo, la Constitución ha dado paso a 4 gobiernos democráticos consecutivos. Estos últimos 5 años han sido ciertamente turbulentos y una gran prueba de fuego para la vigencia de la Constitución, pero tiene una legítima origen
por los 4 gobiernos democráticos consecutivos, las elecciones municipales, regionales, especialmente por la numerosa jurisprudencia que ha dictado el Tribunal Constitucional como nunca antes en la historia del Perú, concretamente incomparable con el Tribunal de Garantías de la Constitución del 79. Y eso genera una gran diferencia, una sustantiva diferencia. ¿Por qué razón? Porque lo que existía antes de la Constitución del 93, es decir, la Constitución 79 hacia atrás, es historia de los textos constitucionales que ha tenido el Perú. Pero lo que existe ahora es el hecho constitucional peruano. Nos guste o no, lo que ha producido el Tribunal Constitucional a partir de la Constitución 93 es derecho constitucional peruano, y eso es como que hacer que la Constitución echara raíces como ninguna otra en la historia de la República. Y es una diferencia cualitativa muy importante, ¿no? Es decir, antes uno podría cambiar de constitución como quien cambia camiseta, porque las constituciones no echaban raíces, porque al segundo gobierno democrático había un golpe o no duraban. Hemos tenido constituciones de 24 horas, constituciones de 6 semanas, ¿no? Pero o constituciones de 4 años, ¿no? Pero estos 27 años, aunque en el tiempo no parezca mucho, a partir del año, con la reposición del Tribunal Constitucional, ha desarrollado una jurisprudencia sin precedentes, ¿no? No existe ningún artículo que no ha sido interpretado de modo directo o indirecto por el actual Tribunal Constitucional, con sentencias que me pueden gustar más o menos, pero eso es indiferente. Lo importante es que le da un punto de vista interpretativo de modo directo e indirecto a todos los artículos de la Constitución. De hecho, por ejemplo, incluso también aplica el control de convencionalidad de la Corte Interamericana, entonces ha echado raíces, y la Constitución ha desarrollado también principios de interpretación. Hay precedentes vinculantes, existen las llamadas normas constitucionales adscritas, que son normas de interpretación que hace el tribunal. Entonces, imagínate que de pronto queremos cambiar esa Constitución sin más, ¿no? El cataclismo que se podría producir. ¿Por qué lo digo? Si solo la ley agraria que fue derogada, no sustituida por otra, sino que fue derogada sin más, y el régimen agrario quedó en una gran laguna jurídica durante varios días, hasta que el Parlamento se pusiera de acuerdo, y aún así, habiendo aprobado esta norma nueva, todavía hay discrepancias, ¿te imaginas lo que significaría que la ley fundamental que da vigencia al resto de normas del derecho jurídico, las sentencias que le han dado contenido a la Constitución y las acciones de inconstitucionalidad que ha resuelto el tribunal y que ha interpretado leyes, ¿no? Evitando que sean declaradas inconstitucionales, o ha declarado parte inconstitucional unos artículos y parte no? ¿Te imaginas lo que pasaría si es que se cambia? Sería un cataclismo jurídico de gran inestabilidad, de gran inseguridad jurídica, ¿no? Esperando lo que vaya a resultar después. Quienes más se quejan de la Constitución del 93, primero ven el lado muy político, ¿no? Ideológico, por decirlo así, ¿no? Del tema, ¿no? ¿En qué difiere la Constitución del 79, ¿no? Básicamente, por ejemplo, lo que es la parte de los derechos, ¿no? Es prácticamente intacta. Están en el reconocimiento del Estado peruano también, es igual. Lo que respecta a la parte orgánica de la Constitución, bueno, el claro cambio evidente es el tema del Senado, que pasamos una Cámara única. Esto se puede resolver con una reforma constitucional, se intentó por un referéndum, no hay que hacer una nueva constitución para volver a ella. Luego, pues el Tribunal de Garantías pasó a llamarse Tribunal Constitucional con un método de elección distinto. Luego no existía el Defensor del Pueblo, se atribuía al Ministerio Público, era un error, pero se puede incorporar el Defensor del Pueblo con una reforma constitucional. La gran diferencia está en el tema también del régimen económico. Porque doctor, disculpe que lo interrumpa en este punto. Sí, Julio, te escucho. Permite unos minutos ahí, acaba de dar en el clavo,
porque si bien es cierto la Constitución del 79 contra el 93, hay más o menos 100 artículos menos una con respecto a la otra. La del 79 creo que tiene 100 artículos más y la del 93 100 artículos menos, que obviamente es por el tema de solamente es una cámara y otros recutecos por ahí, digámoslo de una forma. Aquí en la del Cordero, en el aspecto económico, la del 79, yo le he leído, la molestia de leerlo, pero yo no soy un especialista, y a mi entender escaso, ¿no? Era, bueno, esto, la del 79 se enseñaba en los colegios antiguamente, ahora ya las constituciones no están en los colegios, pero bueno, volviendo al tema, del 79, el Estado prácticamente controlaba todo, o sea, el Estado no solamente promovía, sino invertía, o sea, era un Estado metido en todo. Pero hay que verlo de esta manera, ¿no? La Constitución del 79 se aprobó en el marco de un Estado peruano que velasquista, por decirlo así, en que el Estado pues tenía empresas públicas para todo, controlaba precios, todo, controlaba medio de comunicación. La Constitución de 1979 no le quita al Estado la posibilidad de ser Estado empresario, pero promueve la inversión privada. Lo que hizo, la gran diferencia está en que la Constitución del 70, los gobiernos, quienes ejercieron gobierno bajo la Constitución del 79, llámese el segundo gobierno de Raúl de Terry, el primer gobierno de Alan García, y 2 años, ¿no? Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Hasta el 92, lo único que se desarmó del Estado velasquista fue retornar las empresas de radiocomunicación a sus legítimos propietarios. Es lo único en que se redujo el Estado en ese sentido. Y todo lo demás fue colapsando ya incluso hacia el final del gobierno de Belaúnde Terry. De Alan García, recordarás Aeroperú y una serie de empresas que empezaron pues cooperativas y una serie de empresas que comenzaron a quebrar pues sistemáticamente con la crisis económica, ¿no? El sistema no soportaba más, ¿no? Pero lo que hace la Constitución del 79, te escuché decir como que, escuché decir fuera, no, son comunistas. No, no era comunista. También respondía a un Estado social, pero claro, el Estado podía participar en la economía, ¿no? Podía ser actor en la economía también. Lo que se hizo la Constitución del 93 fue suprimirlo, porque el Estado de una manera, el Estado en sí mismo no opera con fin de lucro, todo lo que hace no opera con fin de lucro, las empresas del Estado, por tanto, tampoco quiebran en la práctica porque las mantenemos con los impuestos, en realidad, si compiten, pues haciendo dumping, por decirlo así, cobrando menos, compitiendo de mala manera, y dura poco porque luego pues, quiebran y se mantiene de manera artificial. Eso es lo que ocurría, ¿no? Entonces, éramos la época en que la bolsa de arroz costaba más que el arroz. Eso es lo que se vivía, ¿no? Y se ha olvidado, ¿no? Doctor, aquí le voy a hacer otro de subsidiariedad, es decir, que el Estado solo puede intervenir de modo extraordinario por ley expresa en la economía. Doctor, acá hay una cosa muy simpática. Yo lo he visto desde la perspectiva que la Constitución del 79, si bien es cierto la parte de los derechos humanos, están todos igual que la del 93, y es más, creo que la del 93 hay algunos derechos que no habían en la del 79, que ahora sí hay, como el tema del pedido, ¿no? Que ahora sí está consignado en la Constitución del 93, pero en el capítulo económico como que deja más libertad a las personas para hacer empresa, para crear riqueza, y creo que si hago una comparación, bueno, el gobierno de Morales Bermúdez y de este caso de su antecesor, tengo entendido por historia, el Morales Bermúdez solicitó institucionalizar la reforma del gobierno revolucionario dentro de la Constitución del 79, pero el gobierno revolucionario prácticamente Velasco decayó por el tema del problema económico que ellos estaban afrontando. Ellos ya tenían un problema económico, estaban
solamente el tagnazo fue para poder mejorar un poco el tema y pasar a ser una república democrática y solucionar esa mala imagen que tenía el país en el entorno internacional por inversiones tiradas. Y lo que Alex Bermúdez quiso hacer es recuperar la confianza de los empresarios extranjeros y que vinieran de nuevo a invertir en el país. Por eso pasó a la Asamblea Constituyente del 79. Pero esta Constitución del 79, económicamente hablando, no ha dado frutos como sí lo dio la del 93. Por eso es la pregunta del millón. ¿Qué ventajas y desventajas tendría mantener la del 93 con las modificaciones que sean necesarias o cambiar totalmente una nueva de cero? No, yo lo que considero es que la Constitución del 79, repito, permitía un Estado empresario, pero reconocía la libertad de empresa, también economía de mercado, pero permitía la partición del Estado. Pero el Estado, el Velascato, el Estado empresarial Velascato que existía previamente a la Constitución del 79, no se desmontó. Había muchos problemas, falta de mayoría parlamentaria, todo era mucho más ideológico, ¿no? Luego, primero 2 años de Alberto Fujimori, no pudo tampoco hizo unos cambios en materia, por ejemplo, importantes laborales, de flexibilización y cosas que también fueron muy polémicos, ¿no? Este paquete de 80 decretos, ¿no? que se dictaron. Y luego, claro, vino pues el golpe de Estado, ¿no? que se dio. Y la nueva Constitución, que básicamente en el corazón está pues este cambio de modelo, que lo que hacía el Estado era solo intervenismo subsidiario, ¿no? Por ejemplo, que es algo que tampoco, por ejemplo, esta Constitución del 93 ha permitido, ¿no? El Estado, me parece que no, relativamente se ha tenido a raya, ¿no? En el tema de intervenir como empresario, pero eso no quita que, por ejemplo, el Estado peruano actual podría haber, llegar, ¿no? Llevando agua, desagüe y urbanizando zonas en que el privado no le interesa, darles valor, a lo mejor, por ejemplo, tener un plan de vivienda que con un crédito muy blando, ¿no? Dado por el Estado para que la gente adquiera, ¿no? Gente que está fuera del mercado de la banca de inversión o que no puede tener crédito, que la gente adquiera una propiedad y luego el Estado retirarse, ¿no? Permitiendo que, por ejemplo, pues lleguen los privados con sus centros de servicio locales, supermercados, lo que sea, ¿no? Que son son urbanizaciones de protección del Estado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en vez de eso, durante años la gente ha salido sola y por eso pues puedes ver pues ese abanico, ¿no? De casas sin tarrajear y que la gente las ha levantado con mucho esfuerzo a su manera, ¿no? El Estado podía haber sido un Estado que hubiese en algunas zonas, de todas las más pobres, ¿no? Pudiendo haber urbanizado, ¿no? El caso de San Juan de Dios, por ejemplo, es un caso milagroso también. Fíjate, en ese lugar que la misma gente se autoorganizó y se valieron por sí mismos, ahora es un emporio económico, ¿no? O sea, lo que todo el mundo pensaba que iba a ser un nicho, por ejemplo, ideológicamente más bien de izquierda, resultó convertirse en un emporio económico donde hacen los muebles, y eso es gracias a la Constitución actual, ¿no? Gracias a la Constitución actual, ¿no? Que ha permitido todo el empresariado de muebles y todo lo demás. Pasa que eso no se dice, ¿no? Eso no se dice, no se comenta, pero eso es verdad. Entonces, la Constitución del 93, digamos, permitió ya desmantelar porque el Estado empresario, porque esa Constitución no lo permitía, ¿no? La Constitución del 79 permitió que convivan, pero por parte del Estado lo único que hizo fue prácticamente volver la radiodifusión, ¿no? Empresas de radiodifusión a sus legítimos propietarios y nada más. Pero Aeroperú, todas estas cosas siguieron y luego terminaron de quebrar porque estaban ya colapsadas. Era inviable el país con ello, ¿no? Lo que no ha hecho la Constitución 93, fíjense, los problemas que existen, que no es cambio de Constitución, es cambio es una legislación de segundo piso, como tanto hablan en la parte económica, por ejemplo. El Estado debería
haber, digamos, el Estado crecer la base tributaria, digamos, mayores políticas públicas, ¿no? En favor de la gente más necesitada, ¿no? Realizando la igualdad material, ¿no? Es decir, ese chorreo que hablaba en su momento Toledo, ¿no? Era a través de políticas públicas, ¿no? Que se pueda, que la gente tenga más oportunidades, ¿no? Se hablaba en el principio del 2000, por ejemplo, del acceso a Internet con el plan Huascarán, eso quedó en nada, y hoy qué bien hubiese venido con la pandemia el plan Huascarán, que todo el mundo tenga Internet. Entonces hay cosas que han quedado pues en el olvido desde atrás, otras habrán avanzado, pero realmente echarle la culpa a la Constitución es bastante injusto, ¿no? O sea, porque, es decir, las normas del segundo piso que hagan viable, por ejemplo, que terminen, vamos a ver, que mantener 70% de informalidad en el país, eso no es culpa de la Constitución, sino es culpa de los gobiernos, que no han terminado de formalizar el país. O sea, eso no tiene absolutamente culpa de la Constitución. Lo que la Constitución ha dicho es, mira, Estado, no te metas en la economía porque tú te mueves bajo principios distintos de una persona que hace empresa, que no es fin de lucro. Sí puedes intervenir en aquellos lugares en que el empresario no llega porque no encuentra mercado, pero tú puedes urbanizar, llevar agua, desagüe, hacer un plan de vivienda y a crédito muy bajo, dar a la gente techo y hogar a un crédito muy bajo y luego retirarte, y luego va a ser que el empresario va a encontrar un nicho ahí para poder invertir y mejorar. O sea, eso, fíjense, un experimento chiquito lo hizo Belaúnde con las Torres San Borja. ¿Me explico? Pero eso era hacerlo permanentemente, ¿no? Tú puedes ver pues, un urbanismo, ¿no? Las Torres San Borja muy similar, ¿no? Muy similar. Pero aquí, digamos, programas que existen en el Perú, techo propio, esto no están debidamente, la gente está del todo informada, ¿no? Entonces, no es la Constitución, sino doctor, acá son las... Le corto nuevamente, si me permite, le corto. Acá la cosa... A ver si me permite, doctor, disculpe que lo haya cortado. Aquí la cosa no es tanto la Constitución, acá la cosa es la legislación que después. Por lo que usted me está comentando, el tema aquí, el problema es que, bueno, y lo voy a tener que decir yo, los grupos de izquierda se están aprovechando de la pandemia para poder única solución viable es el cambio de la Constitución, y con el cambio de la Constitución se arregla toda la situación del país. Pero, lógico, si la Constitución de si lo dijeron antes con el tema de Odebrecht, que decían, es el modelo ha fallado, hay que cambiar. Cuando la Constitución no tenía que ver nada ahí es un tema de que no hubo debida fiscalización del Parlamento con el tema, el informe Pari nunca dio a luz, lo hicieron y lo escondieron, apareció en el siguiente gobierno, que fue el de Kuczynski, no el anterior, no el anterior, ya no pudieron más cuando esto explotó desde Estados Unidos, si no seguiría escondido, y luego quienes cayeron fueron personas de todos los partidos políticos, incluso de izquierda. No tiene nada que ver la Constitución en todo esto, todo lo contrario. La parte económica, porque la parte ha dado lugar a que la gente, se ha producido un cambio que podría ser un cambio en materia de estudio de economistas en el mundo, ¿no? O sea, es decir, cómo en casi 30 años se recuperó antes de la pandemia, ¿no? La clase media, y empezó a cambiar el paradigma, ¿no? ¿Cuál era? En el Perú antes el que nacía pobre moría pobre, y eso ya no necesariamente era así. Y uno puede ver, pues, empresarios contemporáneos que no han nacido en cuna de oro, que no han tenido oportunidades y han prosperado. Una pequeña parte de ellos se ha formalizado, pero otra parte no. Y ese ha sido el reto, ese debe ser el reto del Estado, ¿no? Es más, han crecido y sienten que al Estado no le deben nada porque ni siquiera educación han recibido, pero han tenido un don, ¿no? Que han sabido, digamos, crear su empleo y crear empleo para los demás. Entonces, no es la Constitución, son las leyes. O sea, la informalidad
70% de formalidad se traduce en un porcentaje similar a un conjunto de normas que no son producidos para formalizar a esa gente. O sea, hay una proporción directa, ¿no?, entre la informalidad y el vacío legal que existe para que esa gente se formalice. Doctor, entonces aquí para tenerlo bien claro, acá nos quieren vender gato pobre. Aquí algunos grupos políticos nos quieren vender un sueño que viene antiguo, una idea que no ha prosperado, que no ha triunfado, un modelo que no es el correcto, que solamente lo tiene Cuba y lo tiene Venezuela. Y definitivamente no veo, creo que no soy el único, no veo gente yendo por otros países a desarrollarse. No. Países, más bien la gente sale de esos países para irse a otros. Los países, por ejemplo, que son pues del grupo Red Bolivariana, por decirlo así, han aprobado nuevas constituciones, y en el caso paradigmático de Venezuela, nadando en petróleo, ni siquiera, aunque la constitución te hable del derecho a la vivienda y que toda una serie de temas, con todo el petróleo encima han mejorado la vida de la gente. No tiene absolutamente nada que ver. Y es más, ni siquiera libertad de expresión se vive en Venezuela. Ni siquiera libertad de expresión. Para las libertades. Ya no hablemos de la vida digna. Entonces, ha creado muchísimas más diferencias, y como nunca la gente ha salido del país, ¿no? Entonces, no es el referente, en ningún lugar ha prosperado esas constituciones o esos capítulos económicos, en ningún lugar han prosperado. Entonces, más bien lo paradójico en el Perú es que la constitución actual, pese a que ha sido disposiciones generales, lo que ha dado lugar a que, a pesar de ellas, la gente ha salido adelante sin normas intermedias que la regulen, pero claro, lo han hecho en informalidad. Entonces, es un tema que se ha dejado. O sea, en Perú, si algo tiene Velascato es que todos estamos de alguna manera con una actividad laboral formal, podríamos decir. Claro, muy rígida, con estabilidad laboral, todo lo que quieran. La actual constitución es cierto que flexibilizó el tema, pero quienes se quejan de esta constitución, que declara, por ejemplo, que se protege a la persona de cualquier despido arbitrario, el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación que a lo mejor muchos empresarios están en contra, pero ha interpretado que una persona puede optar ganando un juicio por la reposición o por la indemnización. Eso no está en la Constitución, eso lo interpretó el Tribunal de la Constitución, para que vean que la interpretación que hacen los jueces puede modular, puede moderar, ¿no? Digamos, disposiciones que aparentemente muestran cierta rigidez, ¿no? Y uno puede decir, pues no hay estabilidad laboral, ¿no? La gente incluso puede optar o por la indemnización o por la reposición. Entonces, no perdamos la oportunidad de mejorar lo que falta para nivel legislativo. La reforma del segundo piso han tardado muchísimo en poder implementarse. Cuando ha habido oportunidad no lo han hecho, y eso ha sido lamentable. Este Parlamento va a ser muy fraccionado y... Doctor, vamos a pedir un corte. No se manifiesta llegar a consensos, ¿no? Si estos últimos 5 años son el año del no consenso, ¿no? Sino el año de la confrontación, ¿no? Correcto, doctor. Lo que pasa es que en estos nuevos formatos de radio y redes hay que habituarse un poco. Pero vamos a continuar. Yo lo que quiero tener en claro, doctor, es qué tan beneficioso es cambiar una constitución, qué ventajas, y con lo conversando, realmente son las ventajas de cambiar de constitución, ventajas. Vamos. De acuerdo a su criterio, lo más lógico, y eso creo que lo conversamos en la entrevista anterior, es continuar con las reformas de esta constitución. Miren, en derechos y libertades, la constitución, en reconocimiento de derechos y libertades, perdón, Julio, te metes la pregunta, ¿no?
Perdón, no lo escuché. Terminaste la pregunta, creo que interrumpí. Sí. La pregunta es esta, ¿no? Dentro de lo que hemos analizado y tomando en cuenta ya esta entrevista anterior, como reforma o enmienda o cambio de enmienda, aquí lo más lógico es centrarse en las modificaciones de la Constitución que tenemos, más que tirarla al tacho y hacer una nueva, porque obviamente si vamos a hacer una nueva, vamos a perder tiempo, vamos a dejar la puerta abierta para que tengan modelos adecuados y vamos a perder más que ganar. Sí, claro. ¿Cuál es su Mi posición es la siguiente, ¿no? Desde la Constitución en materia de derechos y libertades ha tenido un desarrollo sin precedentes en el país. Es decir, los derechos que están reconocidos en la Constitución, vemos que el tribunal los ha desarrollado. Es cierto que, por ejemplo, el Perú está inmerso pues, en un tema pues, de lentitud, ¿no? En lo que respecta a la decisión de justicia, ¿no? Que son cosas que tienen que resolverse. Pero, por ejemplo, la justicia constitucional es una justicia constitucional viva, en que el tribunal se ha pronunciado en temas muy importantes, ¿no? Que incluso ha puesto en disgusto al ministro de Economía, o pone en disgusto al Parlamento, ¿no? O pone en disgusto al poder Judicial, ¿no? En materia de garantías, ¿no? Entonces, en la oportunidad se le ha acusado de populista al Tribunal Constitucional, pero nadie va a negar que hay una jurisdicción constitucional sin precedentes en el país, siempre mejorable, ¿no? Y observando incluso lo que resuelve la Corte Interamericana, ¿no? Todo siempre mejorable, repito, ¿no? En materia económica, faltando estas normas de segundo piso, ¿no? Que hemos comentado, se ha dado lugar a un surgimiento de una clase media de personas cuyos padres habían sido pobres, ¿no? Pero que sus hijos han podido, de una manera, estamos en la segunda generación, ¿no? De ellos, en que viene hacia adelante, pero muchos de ellos están, pues, en informalidad, que eso es la falta de la legislación. Desde el punto de vista histórico, hablar de una nueva constitución es hablar, pues, ya de la 13ª República, ¿no? O sea, esto pues ya llama la atención, ¿por qué no lo explican así, no? O sea, vamos a refundar por 13 veces la República. 13 veces vamos a decir que somos una república social, democrática, de un Estado unitario, con vocación centralista, que reconoce sus libertades, que no se separación de poderes, o es que hay un interés detrás de que quieren que la Constitución diga lo que ciertos grupos quieren que diga, ¿no? Que el Estado lo controla todo, ¿no? Una muestra del Estado lo controla todo la que estamos viviendo ahora fruto de la pandemia, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay secreto bancario. Es decir, hay una serie de temas que, bueno, otros por producto de la pandemia, ¿no? Pero en un Estado, algunos, por ejemplo, ven en el tema de la Constitución, de una nueva Constitución con la finalidad de tener el control, ¿no? De los medios de producción, que eso es una receta que ha tenido pobreza en todo lado. Sí creo, por ejemplo, para que vean, porque me van a decir que soy un radical, hay temas intermedios, por ejemplo, que no se tocó y quiero tocar, si me permite, la polémica contigo, ¿no? Por ejemplo, es cierto que el Estado no debe controlar precios, pero en lo que respecta, por ejemplo, a temas de derecho a la salud, si el Estado vela por la salud, porque es una de las cosas que se ha quedado el Estado, la salud, la educación, la seguridad, ¿no? Si es algo que se ha quedado el Estado, pues el Estado sí debería controlar el precio de aquellas medicinas que son indispensables para la gente, ¿no? Especialmente para la gente que tiene un cáncer, la gente que tiene psoriasis, la gente que padece diabetes, ¿no? No hablo de las medicinas para que no se te caiga el pelo, no hablo de las medicinas para crecer, ¿no? Es esa cosa cosmética que cuesta lo que tenemos que cobrar y que entra el mercado ahí. Pero que respecta a las medicinas, por ejemplo, más sensibles, ¿no? En esas, el Estado sí puede convenir con la farmacia, con las empresas farmacéuticas, lo que deben costar. Hay medicinas en el Perú que cuestan 5 veces más que la misma en España. Entonces, esa es otra cosa, el segundo piso que el Estado ha hecho. El Estado es un Estado que cree en la economía social de mercado, El Estado, ya hay un punto de intersección en que si el Estado ve la salud, ¿cómo va a velar por la salud? Si deja las medicinas
a precio de oferta y demanda. Hay algunas que no deberían ser. Es más, algunas incluso que los seguros no cubren. Por ejemplo, acá que tienen que tomar ansiolíticos o lo que sea, eso no lo cubre los seguros. Entonces, hay cosas, por ejemplo, eso sí yo creo, y eso es parte que la Constitución actual, yo interpreto que sí lo permite, pero es cierto que del otro lado también intereses de que no se hagan. Entonces, te lo digo para ponerme en equilibrio y no parecer radical. Es decir, hay culpa de ambos lados. Entonces, para poder redondearlo, porque sí es cierto algo, yo estuve viendo la Constitución y hay mecanismos para que el Estado intervenga. En esta pandemia ha habido mecanismos dentro de la Constitución para que el Estado intervenga por el tema de las medicinas. No se trata de un tema de Constitución, se trata de un tema de manejo de la Constitución. Se trata de que nuestras autoridades, nuestros políticos, están entrando y no ni siquiera manejar su Constitución. O sea, sí están las normas sí existen, pero no las saben aplicar. El problema no está en la Constitución, sino en el manejo que nuestros políticos tienen de esta. A menos eso la visión que tengo yo. O sea, no se trata de cambiar la Constitución. El domingo pasado fue la entrevista que le hicieron al presidente de la República y él textualmente dice, cuando le preguntan sobre las normas que permiten a la SUNAT acceder a las cuentas bancarias, la respuesta textual del presidente fue la siguiente, y la puedes corroborar en el periódico el domingo. Yo no pienso sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad. Yo no soy un constitucionalista. Lo que piense yo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad es prácticamente irrelevante. No es irrelevante. Él es el presidente de la República que tiene que velar porque se cumpla la Constitución. Eso lo dice la propia Constitución, el inciso 1 del artículo 118. Todo el mundo ha destacado la entrevista del presidente sobre el tema de las vacunas, el tema que se ratifica de las bajas en la policía, de altos mandos de la policía, pero nadie se percata de esto. ¿Qué nos pasa a nosotros? El presidente ha dicho algo, digo sin ninguna mala intención, porque lo dice alguien venido de las ciencias, de los estudios científicos, ¿no? Pero es el presidente de la República, ¿no? No, al presidente de la República no le es irrelevante e indiferente la Constitución, ¿no? Tiene que cumplirla y hacerla cumplir. Entonces, para comenzar, cuando hablamos de los políticos, empieza por el presidente de la República, porque eso es lo que ha ocurrido, eso yo mañana lo destaco en mi columna del periódico, lo que ha ocurrido, porque me llamó la atención que nadie lo ha dicho. Eso no llamó la atención. ¿Cómo no llama la atención? Doctor, lo que pasa es que van verdades, desde el 90 hacia adelante tenemos una incultura de nuestras propias leyes y esto es a todo nivel. Que usted me esté diciendo que el presidente no sepa eso, no me parece nada raro porque la verdad, a la hora de votar, la población en general, no es un pequeño grupo, personas muy ligadas al derecho como usted, pero la verdad, nadie se está preocupando en ver que el candidato presidencial o congresal sepa de la Constitución. Pero mira, porque no lo están viendo así. Te lo digo, o sea, esto no lo veas solamente, claro, no, pues sí, siempre acusar desde el 90, pero en realidad, mal que bien te digo que quizá eran más cultos los políticos del 80, es evidente, ¿no? No lo puedo negar, pero en realidad tampoco han sido, los 80 han sido, digamos, muy prodigiosos, hemos tenido un presidente muy honrado, pero tampoco el gobierno ha sido pues una maravilla, ¿no? Es más, en materia económica se puso a contemporizar con el mercantilismo, no tuvo firmeza en el tema del terrorismo, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que no desmanteló el Estado como tendría que haberlo desmantelado, ¿no? Entonces fue muy parco, ¿no? Otros fueron más intrépidos y nos llevaron a una hiperinflación que nos complicó más la vida. Entonces, y otros han sido muy autoritarios. Entonces, por ese lado, te diría que siempre pues ha habido una élite, ¿no? Que ha sido muy culturosa, pero el presidente actual es una persona que tiene un prestigio como científico, ¿no?
sea, y es un intelectual, o sea, también es un intelectual. Entonces, yo sé que eso puede haberlo dicho sin una mala intención, estoy clarísimo, pero el presidente tiene que pensar como presidente, ¿no? Eh, Tiene que pensar como presidente. Si el presidente fuera de profesión bombero, no puede pensar incendiando la pradera, ¿no? Lo que tiene que pensar como presidente. O sea, es decir, es algo propio de él. Es un deber. Para poder concluir y ir concluyendo esta interesante entrevista, ¿no? Para, digamos, hacer un resumen, no tenemos ahorita un momento constitucional. La gente no está pensando realmente. Fue una coyuntura que los grupos políticos, algunos grupos políticos de extremo aprovecharon, pero realmente la gente no está viendo mucho la Constitución. ¿No tenemos ese momento constitucional o usted cree que sí? No, yo lo que veo es que el momento que vivimos es el momento para sobrevivir. La gente sería el colmo que piense en la Constitución si lo que tengo por el mensaje del día de hoy, que no hubo nada claro, es algo que ya sé que si tengo suerte que en mi caño salga agua, pues tengo que mantenerme limpio. Y el que no la tiene, y el que no tiene desagüe, ¿qué solución estás dando? Luego el presidente, claro, tiene de lavarse las manos, me parece muy bien, pero no todos tienen esa posibilidad en el país. ¿Qué medidas concretas? Yo lo que veo entre líneas, dentro de las buenas intenciones, es hagan lo que puedan, yo no doy más, cuídense, háganle caso a la policía, trate de no salir, y que uno al final, como dijo Hurtado Miller, pero ya ni siquiera dicen eso, porque algunos ya ni son creyentes. Entonces, lo que ocurre es que al final lo que nos ha dicho, ¿no? Hagan lo que puedan, ¿no? La vacuna llegará en algún día, en una galaxia lejana, desde una galaxia lejana, muy lejana, y se acabó. O sea, eso, y luego me dicen los ministros, bueno, prefiere que no salgan. ¿Y qué pasa con el 70% de informales que si no sale no come? Entonces, realmente sí se notó. Entre líneas, lo que me están diciendo es sobrevive como siempre a todo el peruano. Si hay algo que yo confío, y hablo como ciudadano, es en la gente. Que se crea su empleo, que genera más empleo a los demás, que incluso que hacen la olla común, que incluso tienes a la gente que tiene hijos y no puede dejarlos solo, los deja en la casa de la vecina, que tiene al abuelito que se queda y ya, bueno, los mira y los cuida, y el hermano mayor se queda y salen. Hay una serie de temas de solidaridad interesantísimos que la gente con eso sale adelante, ¿no? Entonces, es una vez más la gente, la amiga, yo tengo acá invermectina, yo te presto, que no sé qué, mira, yo tengo esto, no sé qué. La gente sale como sea, ¿no? Muchos caen, desgraciadamente, ¿no? Y perdemos muchos compatriotas luchando, pero la gente lo que piensa es sobrevivir, ¿no? Y los que quieren cambiar la Constitución lo que quieren es gobernar, ¿no? Entonces, hay un divorcio, ¿no? Definitivamente es así. Justo voy a tomar dos palabras que hoy día, una palabra que hoy día le escuché a Sagasti al decir que aproximadamente el 40% de la población nacional ya se había contagiado. Decir 40% no es cualquier cosa, decir 40% de la población contagiada, estamos hablando, no hemos hecho nada, ni con Vizcarra, ni con él, y fue un sálvese quien pueda. Pero Zamora dijo algo peor, al final todos terminaron contagiados. Eso lo dijo él. La idea, bueno, cuando es un virus, tenemos que contagiarnos, pero la idea es que no nos contagiemos y nos vacunemos para que cuando llegue no... El Perú sin pandemia es un país en que la gente está adelante por sí misma, que no espera, ese 70% de la población formal no espera nada del Estado. Es gente que va a salir como sea, sola, como siempre, a buscarse la vida. Entonces, es lo que siempre ha sido. El Estado no llega más allá de 900 metros de altura, salvo las plazas de armas del Cusco, pues no Puno, ¿no? Pero al interior de eso, de la serranía, no llega. La selva es algo que nos queda muy lejos.
es algo que nos queda, los de la costa nos queda mentalmente algo como muy lejos. Ni siquiera la comida es parte de lo habitual, o sea, de nosotros. O sea, lo vemos como algo exótico, algo lejano, es cultural. Eso ya es un error, pues, en la educación del país, pero hagan lo que puedan, como siempre, y yo estoy allí, en fin, saludos, ¿no? Alguien llama por teléfono, ¿dónde eres? De San Martín. Un aplauso para San Martín, ¿no? A eso solamente llegamos. O sea, es terrible, pero esta es una situación en la cual el Estado no ha estado preparado nunca. O sea, el que no está... Ordinariamente, el Estado está en mínimos y es un Estado en permanente estado de emergencia. Con o sin pandemia. Con o sin pandemia. Siempre hemos estado en el sistema de salud colapsado. He estado en emergencia porque es un Estado inoperativo, es un Estado que no funciona y la gente lo saca adelante día a día. Ese es el Perú. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? ¿Cuál sería tenemos por que eso la resiliencia mejor, peruano es una de las más altas del mundo. La política para el peruano es un reality más. O ves Esto es Guerra, o ves el telediario. Doctor, entonces, que nos da es tener fe en el futuro. No se puede perder. No se puede perder, pero el tema está el día después, ¿no? Los que queremos exigirle que los políticos tengan miedo al electorado y exigir cambios. El tema está en que la llamada generación del Bicentenario ha sido bastante desinformada, ¿no? Porque no sabe, la gente cuando le ha entrevistado en programas políticos en la noche, el programa del señor Alberto Ortiz los ha entrevistado, lo que me quedaba claro es que no sabían por qué habían salido a la calle. Doctor, para finalizar esta interesante entrevista, una recomendación para las próximas elecciones, ya tomando en cuenta que la Constitución no es el primer paso que vamos a ver. ¿Qué recomendación nos daría usted para cualquier ciudadano de a pie en estas próximas elecciones? Porque van a ser 5 años con una persona que es muy probable estemos en la misma situación, con el mismo sistema de salud, con el mismo sistema de seguridad ciudadana. ¿Cuál sería para cualquier ciudadano? Y no solamente los seguidores de la opinión libre en las redes, también para los oyentes de Radio Santa Victoria. Bueno, hoy mismo no tenemos políticos de carrera. Los políticos de carrera que han quedado, pues en realidad ya no pueden postular al Congreso ahora, ni siquiera al Congreso, salvo podrían la presidencia, no, creo que uno o dos creo que lo han hecho ahora y están en carrera, ¿no? Lo que existe es también es personas que, pues, como llaman, pues, outsiders, ¿no? Personas que entran a la cancha de otra, unos desde el punto de vista literal entran a la cancha desde el punto de vista literal, otros, digamos, vienen de la empresa, pero lo que hay que observar es si esta es nuestra realidad, ¿no? De ausencia de políticos de profesión, ¿no? De que puedan ser, cuando digo de profesión me refiero a personas que puedan pensar y actuar como estadistas, que no lo tienen que saber todo, pero tienen que ser personas que puedan llamar a los mejores, ¿no? Lo que creo es que la gente tiene que observar es en personas que sean en la práctica anticandidatos, ¿no? Es decir, personas que te hablen con crudeza, que no va a ser fácil, que va a ser duro, que hay que tomar decisiones que no gustan, puede pedir, ¿no? Que haya fe en que se puede salir adelante, lo que Hurtado Miller tuvo mucha razón en su momento, ¿no? Que no hay que perder la fe, pero hay que tomar decisiones duras y que a lo mejor no van a ser comprendidas en un primer momento, pero sí va a ser comprendido después, ¿no? Cuando, por ejemplo, llamaron loco a quienes cambiaron la parte económica de la Constitución y de pronto vieron que aparecieron personas que no sabían cómo, pues, habían prosperado tanto, ¿no? a punta de trabajo, ¿no? Que habían creado empleo, ¿no? Es el anticandidato porque nos gusta que nos hablen bonito, que nos vendan la esperanza de una manera como que va a ser como un mecenas que va a resolver todos los problemas. No va a ser así.
¿Qué es lo que se espera de un estadista, no? Un estadista, lo que dio haber dicho el día que se declaró el primer caso de COVID, es decir, no estamos preparados, el Estado no llega, tampoco ha llegado antes, pido la convocatoria de los mejores, ¿no? Para que durante la Semana Santa que iniciamos la cuarentena estricta, poder trazar un plan para que junto con los empresarios, los científicos, los militares y la iglesia, las ONGs que trabajan en el interior del país en temas sociales, podemos articular la mejor manera para poder llevar esto. No hay camas suficientes, vamos a pedirlas, vamos a comprar pruebas moleculares, vamos a ver que nos ayuden las farmacias para que las farmacias privadas puedan tomar las pruebas moleculares. En el DNI colocaremos la calcomanía de que te has hecho la prueba molecular, lo que sea. Utilizar con ingenio, porque en el Perú no le falta ingenio, ¿no? Para ver, pero no, lejos de eso, era meternos a todos dentro y que todo sea igual. Hasta ahora yo no veo ningún hospital de campaña, de los militares no veo nada, todo muy ideológico. Entonces, la verdad que es lo que hubiese esperado, ¿no? Y creo que el próximo presidente que va a recibir un país como lo está recibiendo ahora, tiene que trabajar con lo que tiene y aprovechar la resiliencia, aprovechar el ingenio, la solidaridad de mucha gente, ¿no? Y la unión no es solo cantar, Contigo Perú, sino la unión es llamar a los mejores y si es posible los mejores que tú, ¿no? Para seguir adelante. Y eso es lo que tiene que hacer. Si alguien te escucha decir eso, yo voto por él. Correcto, doctor. Tiene la verdad. Ha sido un placer tenerlo de nuevo por aquí, por Opinión Libre. Espero que a los oyentes de Radio Santa Victoria también les haya gustado esta entrevista. Y bueno, le agradezco y espero tenerlo más adelante. Julio, gracias a ti y de todo porque me permites hablar a tus entrevistados. Te quedo muy agradecido y saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias. Mucha fe, mucha fe. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con el doctor Carlos Hackanson, constitucionalista, catedrático principal de la Universidad de Piura, y hemos visto pues el tema cambio de constitución. Ya lo saben, comenten y compartan este video en el canal opinionlibre.hoy en Facebook, Instagram, YouTube y nuestros podcasts como Opinión Libre en Radio Public, Overcast, Spotify y Anchor. De mi parte, hasta el tenemos la reprogramación de la entrevista con Manolo Fernández. Esperemos que no se vuelva a cruzar su agenda y vamos a ver cómo va pues la vacuna peruana. Ya lo saben, síganos en nuestras redes y también en Radio Santa Victoria en los 99.7 de la FM. Hasta entonces.